Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer el último punto del TP6. Bien, en el último punto nosotros teníamos un cálculo combinado, o sea, diferentes cálculos combinados, en los cuales en algunos tenemos solo fracciones y en otros tenemos fracciones y números decimales. Como en este caso, que tenemos un número decimal no periódico, o como en este caso, que tenemos un número decimal periódico. Nosotros vimos en puntos anteriores cómo salía este número decimal periódico, que era cuando nosotros dividíamos una fracción, es decir, el numerador dividido en el denominador, y había un número o dos números que se repetían hasta el infinito. Entonces, primero vamos a hacer un repasito de cómo hacemos para pasar el número decimal a la fracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0,5, lo que hacemos, un poquito más grande, lo que hacemos es tomar el 5 y ese 5 lo vamos a dividir o le vamos a poner como denominador 10. ¿Por qué 10? Porque después de la coma yo tengo un solo dígito. Como tengo un solo dígito es 0. Si nosotros hacemos esta cuenta, 5 dividido 10, volvemos a encontrar este 0,5. Si tuviésemos, por ejemplo, 0,32, lo que haríamos es tomar el 32 y luego poner como denominador 100. ¿Por qué 100? Porque 3, 2 son dos dígitos, entonces pongo un número con dos ceros. El tema nos aparece cuando nosotros tenemos un número y nos aparece una expresión como dijimos recién, con el arquito, el gorrito, le suelen llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo tengo el 0,3 y este 3 tiene un gorrito, en vez de ponerle, en vez de hacer la fracción que sea 3 sobre 10, nosotros vamos a poner una fracción que va a llevar el número 3 como numerador, pero en la parte del denominador, en vez de ponerle un 10, vamos a poner un 9. ¿Por qué un 9 en vez de un 10? Porque ese 3 ya no está dividido en 10, sino que está dividido en menos partes. ¿Por qué? Porque el resultado me dio más. Y si yo hago esta cuenta, 3 dividido 9, me da ese 0,3333333, que no los puedo escribir todos, porque son infinitos. Entonces es por eso que lo pongo de esta manera. Si a nosotros nos aparece, por ejemplo, un caso en el que tenemos 0,12 y ese 12, los dos números están en el arquito, ¿qué quiere decir? Que ese número es 0,1212121212. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a transformar en fracción? Voy a poner ese 12, tal cual aparece, lo voy a poner como numerador. Y abajo, si no tuviese el arquito, iría un 100. Tengo dos lugares abajo del arco, dos números. Entonces voy a poner un 9 por cada lugar. ¿Sí? Entonces me va a quedar esa fracción, 12 sobre 99. Después podemos simplificar, ¿sí? Vamos a dejar eso para otro momento. Nosotros, cuando hacemos un cálculo combinado, podemos simplificar en los pasos o podemos simplificar al final. Es lo mismo, ¿sí? Si vamos simplificando en los pasos, lo que nos va a pasar es que vamos a trabajar con números más pequeños y por ahí nos va a ser más sencillo. Pero con el uso de las calculadoras también, el hecho de trabajar con números grandes no va a ser un problema para nosotros. Después tenemos casos en los que nos aparece, por ejemplo, 0,05. Y ese 5
aparece sobre el arquito, pero el 0 que está después de la coma no aparece sobre el arquito, bajo el arquito. Bueno, vamos a ver cómo transformamos esto a fracción. El número que veo tal cual es el 5, sin importar el arco, sin importar los ceros, sin importar la coma. Bien, dijimos que por cada número que esté abajo del arco íbamos a poner un 9, ¿sí? Por eso acá pusimos un 9 y acá pusimos 2 9, o sea, 99. Pero como entre la coma y el arco tengo un espacio, en este caso un 0, voy a agregar un 0, porque tiene un dígito más. Es decir, si yo hago 5 dividido 9, me va a quedar 0,55555. Ahora si hago 0,05, perdón, 5 dividido 90, ahí sí me va a quedar el número que estamos trabajando, que es el 0,05555. ¿Sí? Y después, como caso más complicado, nos puede tocar tener, por ejemplo, 101, voy a poner un número grande para que podamos observar bien cómo trabajar. Miren qué feo es este número. Y vamos a poner los últimos 3 dígitos bajo el arco. No les va a tocar un número de estos. Obviamente, estamos trabajando siempre con 1, 2 números bajo el arquito. Pero es solamente para ver cómo transformamos esta expresión a una fracción. Entonces, me voy a fijar el número que yo leo sin importarme la coma, sin importarme el arco. El número que yo leo es 123.456. ¿Bien? A ese número le voy a restar todo lo que no está bajo el arco. Fíjense que en los casos anteriores, todo lo que no estaba bajo el arco era 0. Por eso no lo hacíamos. En este caso, el número 123 es el que queda formado por los números que no están bajo el arco. Y abajo, como dijimos, vamos a poner un 9 por cada número bajo el arco. Tenemos el 4, el 5 y el 6. Tenemos 3 números. Entonces voy a poner 3 9. Entre la coma y el arco tengo el 2 y tengo el 3. Es decir, que tengo 2 números o 2 cifras. Entonces voy a poner 2 ceros. Este caso sería un ejemplo extremo de cómo resolver cuando nosotros tenemos que pasar de un caso, de un número decimal periódico, es decir, con arquito, a una fracción. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar sobre alguno de estos ejercicios. Voy a hacer el último directamente. Vamos a copiarlo. Antes de ponerme a hacer, vamos a repasar un poquito cómo tenemos que resolver. Siempre dijimos que hay un orden. Siempre resolvíamos. Primero paréntesis, corchetes, llaves, si es que las hay, multiplicaciones y divisiones, y por último, las sumas y las restas. Bien, acá vamos a agregar que antes del paréntesis hacemos la conversión de decimal a fracción. Entonces, yo voy a agarrar el machete antes de empezar y voy a ver qué es lo que tengo. Tengo
¿Tengo algún número decimal? Sí, tengo este. Entonces, con ese número, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Lo vamos a convertir. ¿Cómo lo vamos a convertir? Bien, vamos a repasar lo que vimos recién. Dijimos que cuando teníamos un número decimal y lo queríamos pasar a fracción, lo que hacíamos era escribirlo como el numerador, le poníamos el 81 en ese caso, y luego le poníamos en la parte de abajo el denominador formado por tantos 9 como tenía abajo del arco. Abajo del arco tengo el 8 y el 1, 2 9. ¿Bien? Listo. ¿Por qué? Porque entre la coma y el arco no hay nada, no hay otro número, terminé ahí. Entonces, voy al machete. ¿Convertí a fracción? Sí, listo. Ya no tengo que seguir trabajando con esa parte. Tengo paréntesis. Bueno, acá tengo un paréntesis. Vamos a ver qué pasa con ese paréntesis. Y vamos a resolver. Yo voy copiando, así, ustedes lo hacen a mano, ¿qué va a hacer? Acá, ese paréntesis, ¿por qué está? Porque nosotros tenemos algo que está restando, o sea, tenemos acá dentro del corchete, tenemos menos un medio, menos esta fracción que es negativa. Entonces, necesariamente cuando pasa esto, nosotros tenemos que poner un paréntesis, porque no podemos tener dos signos juntos. Los signos o los símbolos están para separar números, y menos no puedo. Entonces, ahí es que encierro nuestro número negativo entre paréntesis. ¿Qué sucede acá? Si yo resto un número negativo, por regla de los signos, es como si lo estuviese sumando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí, en vez de quedarme menos un medio, menos 7 décimos, me va a quedar más 7 décimos. ¿Bien? Bueno, genial. Resolvimos los paréntesis. Me deshice de los paréntesis. Ya está. ¿Tengo corchetes? Sí. Tengo 2. Ahora, vamos a ver. Acá, en el primer corchete, yo tengo una suma y tengo una multiplicación. Bueno, ¿cuál hago primero? A ver, multiplicaciones y divisiones está primero. Voy a hacer voy a hacer la multiplicación. Y de este, voy a hacer directamente la suma, teniendo en cuenta que hay uno que está sumando y otro que está restando. Bien, voy a copiar esto acá abajo. ¿Cómo resolvíamos la multiplicación? Cuando nosotros tenemos que resolver una multiplicación, lo que hacíamos era multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Bien. Entonces, 2 por 17 me da 34. Y 3 por 20 me da 60. Genial. Ahí tengo una de las partes resueltas. Ahora vamos a ver qué pasa con lo que nos quedó acá. Acá nosotros tenemos una fracción, pero esta fracción tiene diferente denominador. Cuando teníamos diferente denominador, lo que hacíamos era trabajar en cruz, o como dijimos en un momento con el tema de la carita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el denominador común de estos dos de la forma más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla? Multiplicando los denominadores. Entonces, 2 por 10 me da 20. Y acá voy a buscar la fracción equivalente a 20, teniendo en cuenta que este número es negativo,
que el otro va a ser positivo, y que acá vamos a tener otra fracción con denominador 20 también, ¿sí? Porque justamente lo que nosotros queremos hacer para poder sumar o restar fracciones es que tengan el mismo denominador. Bien, si nosotros buscamos la fracción equivalente, que tenga equivalente a menos un medio, que tenga denominador 20, va a ser 10 veinteavos. ¿Por qué? Porque si al 2 lo multipliqué por 10, al 1 también lo multiplico por 10. Y en este caso, si al 10 lo multipliqué por 2, al 7 también lo voy a multiplicar por 2, entonces acá voy a tener 14 veinteavos. Bien. En este caso de acá, vamos a seguir trabajando con los corchetes, porque el corchete todavía no me lo saqué de encima. Entonces, lo que podemos hacer, primero que nada, es simplificar un poquito, ¿sí? ¿Para qué vamos a tratar de simplificar? Para no trabajar con números tan grandes. Entonces, esta fracción, si yo observo, los números los tengo, tanto el 81 como el 99 están en la tabla del 9. ¿Sí? Puedo trabajar igual con los números grandes, no hay problema. Pero si reducimos un poquito, nos va a ser más fácil. Bien, 81 dividido 9 me da 9. Y 99 dividido 9 me da 11. Achiqué bastante. Con respecto al 34 y al 60, los dos números están en la tabla del 2. Entonces vamos a reemplazar por sus resultados. 34, dividido 2 nos da 17. Y 60 dividido 2 nos da 30. Bueno, algo achicamos. Ahora, en este caso de acá, nosotros ya teníamos fracciones con el mismo denominador. Listo, voy a sumar o a restar. En este caso el positivo es 14, entonces a 14 le voy a sacar 10. ¿Qué me va a quedar ahí? Solamente me va a quedar como resultado 4 veinteavos. Bien. Que inclusive ya no necesito tener el paréntesis. Entonces lo vamos a escribir directamente fuera del paréntesis. ¿Por qué? Porque ya nos quedó una sola fracción. Entonces ya el paréntesis no tiene, no es necesario. Bien. Pero acá todavía conservo el paréntesis. ¿Por qué? Porque no hice la suma. Entonces voy a el corchete. Vuelvo al machete, tengo que hacer el corchete. Dentro del corchete tengo una única cuenta que es la suma de esas dos fracciones. Bien, vamos a reemplazar entonces estas fracciones por una que tenga denominador común. ¿Cómo sacamos el denominador común? Multiplicamos los denominadores. 11 por 30 nos da 330. Y acá voy a hacer igual. 330. Ahora, si al 11 lo multiplique por 30, al 9 también lo multiplico por 30. Me da 270. Y al 17 lo voy a multiplicar por 11, porque al 30 lo multipliqué por 11. Bien, y eso nos da 187. Bien, seguimos teniendo el corchete. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y otra cosa. Acá, si quiero, también puedo simplificar esta fracción. Pero las vamos a dejar, total, es lo mismo. Teniendo calculador en mano, no hay problema para realizarla. Bien, tenemos el corchete, tenemos mismo denominador, así que esto lo voy a borrar y vamos a hacer directamente la cuenta. ¿Qué tenemos que sumar? 270 más 187.
270 más 187 serían 547. Y tenemos 330. ¿Bien? Denominador común. Desapareció el corchete. ¿Por qué? Porque ya llegamos a una sola operación. Bien, desaparece el corchete. Llaves no teníamos. Y acá ya tenemos una sola operación, o sea que ya es obvio qué es lo que tenemos que resolver. Lo que por ahí no es tan obvio era cómo resolverlo. Entonces, cuando nosotros tenemos una división, lo que hacemos es convertirlo a una multiplicación e invertir numerador y denominador de aquel número que está dividido. Bien, una vez que tenemos esto, multiplicamos directamente. Entonces, 547 por 20. Esto me da 1920. ¿Bien? Ahora, me faltó algo importante. Esto sigue siendo una fracción. Y voy a poner varias fracciones porque ahora, desde el resultado final, vamos a empezar a simplificar. Dijimos 1920. Y 330 por 4 nos da 1320 también. Bien. Cuando nosotros tenemos esta situación, voy a corroborar los resultados con la calculadora por las dudas, antes de empezar a simplificar y que nos quede mal. No la van a ver la calculadora ustedes, no la estoy compartiendo. 547 por 20, 4, cualquier, no, puse cualquier cosa. A ver. 547 por 20. 10.940. Cualquier cosa. 10.940. Bien, y el otro cálculo que hacemos es 330 por 4. 1300. Perfecto. Bueno, listo, se fue la calculadora. Ahora, vamos a empezar a simplificar. Cuando empezamos a simplificar, empezamos a dividir. Siempre tratamos de dividir primero por 2, después por 3, después por 4. Pero hay números que por ahí son muy sencillos de dividir. Por ejemplo, si nosotros sabemos que los dos números terminan en 0, sabemos que son múltiplos de 5, el 5 termina en 0 y en 5, y que son múltiplos de 10. Y hacer una división por 10 es muy sencillo, solamente le sacamos el último 0. ¿Bien? En este caso podemos ver que los dos números son pares, entonces los podemos dividir por 2. En este caso me va a quedar 547 y en el caso de abajo nos va a quedar 66. ¿Bien? Estos números que tenemos acá ya no los podemos dividir. El 66, que es el más chico, solamente lo podríamos dividir por 2, el 547 no se puede, por 3, no se puede, el 547 no podemos dividirlo por 3 porque si sumamos sus cifras no nos da un múltiplo de 3, y luego lo podríamos dividir por 11. Recordemos que siempre que intentamos dividir, probamos solamente con los números primos. Y en 547 tampoco lo podríamos dividir por 11, por lo tanto, el resultado final y simplificado de todo este cálculo combinado sería 547 sobre 60. Espero que te haya entendido. Nos hablamos por el grupo, nos consultamos y les mando un beso grande y que tengan un excelente fin de extra largo. Hasta la próxima.